Un saludo a todos mis amigos de Fuerza de la Soriana y público en general. Quiero seguir dirigiendo estos videos que estoy subiendo a los testigos de Jehová para hacerlos reflexionar, para que mediten si realmente la Watchtower es la religión verdadera. Quería contarles a ustedes que cuando yo era testigo de Jehová en los años 60 y 70, yo viví pues los años en que la Watchtower, a partir de 1966, comenzó con su campaña de anunciar el Armagedón para 1975, y me acuerdo de ello perfectamente como si fuera ayer. Cuando la Watchtower comenzó con esta campaña de anunciar el fin del mundo para 1975, yo tenía 16 años de edad en 1966, cuando la sociedad Watchtower publicó el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. El año siguiente, en el verano de 1967, en la plaza de toros, que se llama la Plaza de Hacho de Lima, llegó Fred Franz con Nathan Knorr para dar una conferencia en una asamblea de distrito que se realizó en el verano de 1967. Me acuerdo perfectamente esa asamblea en la plaza de Hacho, en la plaza de toros de Lima, que es una de las plazas más conocidas de Sudamérica, la plaza de toros de Hacho. Y me acuerdo haber visto en persona y haber saludado en esa oportunidad cuando yo apenas tenía 16 años de edad, en el mes de enero, febrero me parece que fue, de 1967. Me acuerdo como si fuera ayer, queridos amigos, cuando vi pues a Nathan Knorr conversando con el siervo de la sucursal de Lima, el señor Donald Byrd, que en paz descanse. Me acuerdo haberlos visto juntos y luego me acerqué a saludar a Nathan Knorr. Le di la mano en 1967, 10 años antes de su muerte. A la vez también pude ver al señor Fred Franz, que se había dirigido a la plaza de Hacho y estaba ahí descansando en una sombrita, y junto con mi hermano Aldo lo pudimos saludar a Fred Franz. De eso son 50 años atrás de esto. Y me acuerdo perfectamente, queridos amigos, como si fuera ayer. Y en esa asamblea del verano de 1967, el señor Fred Franz presentó su libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Una vez presentado, todos los asambleístas que estaban presentes se acumularon donde el siervo de literatura para recoger su copia de ese libro, puesto que estaban muy interesados en saber qué es lo que decía el señor Franz con respecto al fin de los 6.000 años de la historia humana que culminarían para el otoño de 1975. Y así me acuerdo de eso perfectamente, cuando empezó esa campaña en 1967 en América Latina, con esa campaña de anunciar el fin de los 6.000 años de historia humana para 1975, y se entendía que vendría el Armagedón. Yo pude ver, presenciar, fui testigo presencial de esa falsa profecía de la Watchtower, y cómo el siervo de la sucursal nos insistía que predicásemos más para poder salvar a la mayor cantidad de gente posible, en vista que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Me acuerdo mucho cómo la Watchtower publicaba en forma consuetudinaria en su literatura, tanto en los libros como mayormente en la revista Atalaya y también en la revista Despertar, este asunto de 1975 se le da mucha publicidad. Y el señor Franz publicó muchos artículos en esta revista Atalaya desde 1967
mayormente 67, 68, 69 en adelante, a cada rato insistiendo sobre este asunto de 1975. Los testigos de Jehová pensaban que esta era una publicación de la atalaya, que era un alimento que estaba dando Jehová Dios a su esclavo, porque la Watchtower decía que él era el Ezequiel moderno, y que como Ezequiel moderno eran un grupo de personas que estaban encargados de anunciar el Armagedón, que eran ese Ezequiel moderno que estaban encargados de advertir a las naciones de lo que ocurriría en la tierra para 1975, y que ellos eran el Ezequiel moderno, y así lo dijeron en la atalaya. No recuerdo exactamente de qué quincena, pero es de septiembre de 1977. Y ahí la Watchtower decía que el Ezequiel moderno actual era un grupo de cristianos ungidos que formaban esa clase especial que Dios estaba usando para advertir a las naciones, al mundo en general, el Armagedón. Los testigos de Jehová pensamos que la Watchtower era la religión verdadera y que todo lo que publicaba la sociedad Watchtower en la revista Atalaya era un alimento de Jehová Dios, que estaba dándole a su organización, la Watchtower, para amonestar lo que iba a ocurrir. Y mucha gente creyó en la Watchtower, en las publicaciones que se hacían en la revista Atalaya, La Despertad, y también en algunos libros y folletos, con esta idea del Armagedón para 1975. Y se insistió mucho esto en discursos, y era voz populi de que el Armagedón tendría que venir para 1975. Yo fui testigo presencial de eso y nadie me lo puede objetar ni negar, porque yo era en esa época testigo de Jehová. Y me acuerdo cómo cuando ingresé a la Universidad de Lima en 1968, cuando tenía 17 años de edad todavía, en el mes de abril de 68, todavía tenía 17 años de edad, ingresé a la universidad y me acuerdo cómo en mi salón de reino, tanto los ancianos como el siervo de sucursal me vieron con mala cara, porque mi actitud significaba una especie de carencia de fe, de no seguir el consejo del esclavo fiel y discreto, de no seguir el consejo de los ancianos, y eso ya era mal visto como un signo de inmadurez, de ser frío, y por qué no, un indicio de inactividad como precursor, publicador, en mi caso como publicador, y que mi tiempo iba a estar más dedicado a mis estudios universitarios que a la obra de predicación, de la obra de advertencia a las naciones de un inminente Armagedón para 1975. Obviamente, si yo ingresé a la universidad en 1968, faltaban solamente 7 años para el Armagedón, y me decían que no valía la pena estudiar una profesión que estaba perdiendo mi tiempo, en vista que lo que yo estaba estudiando no iba a servirme para el nuevo mundo que estaba a la vuelta de esquina para 1975. Bueno, después de este preludio que yo les doy a ustedes, queridos amigos, cuando pasó 1975 y no sucedió nada, y pasamos a 1976, 77, 78 y años subsiguientes, por supuesto que quedó un gran desencanto, una deserción, gran masa de gente que se fue de la Watchtower porque ya no quería en ella, entre ellos yo dije, esta canción es un falso profeta, y ya en esa oportunidad yo no iba más al Salón del Reino. Pero la Watchtower, en vista de que había quedado como un falso profeta, como un engañador, se cuestionó si realmente lo que se publicaba en la revista Atalaya era de Jehová Dios, porque Jehová Dios no puede dar alimentos espirituales a su esclavo para que publique una falsa profecía de fin del mundo, para dejar a su organización como un falso profeta. Entonces ya comenzó a ponerse en tela de juicio y en duda que los
alimentos espirituales que publicaba la Watchtower fueran realmente alimentos verdaderos, genuinos, como la religión verdadera, provenientes de Jehová Dios, como Jehová Dios es la verdad, y si es que era cierto que lo que publicaba la Watchtower era de Jehová Dios, entonces dejaba a Jehová Dios como un mentiroso y engañador por haber hecho que su organización publicara una fecha falsa del fin de la historia humana para 1975. Entonces se puso en tela de juicio eso, y la sociedad Watchtower no pudo seguir insistiendo que lo que ella publicaba en la revista La Atalaya y sus libros fueran realmente alimentos de Dios, sino que tuvo que reconocer, porque estaba todavía este asunto de 1975 en la mente de todos los testigos de Jehová que decidieron seguir en la organización, estaba todavía en la mente. Entonces no se le podía decir al testigo de Jehová en esa oportunidad que los alimentos que publicaba la Watchtower eran de Jehová Dios, puesto que lo de 1975, que supuestamente era un alimento de Jehová Dios, mostraba que Jehová era un Dios mentiroso y engañador, un falso profeta. Imagínense ustedes, Jehová Dios, un falso profeta, que hizo que su organización en la tierra, la Watchtower, publicara en su literatura alimentos que contenían advertencias falsas. Entonces, la Watchtower no le quedó otra cosa que reconocer a comienzos de los años 80, reconocer que lo que la Watchtower publicaba no eran alimentos de Jehová Dios, que en realidad el esclavo de la Watchtower no estaba inspirado por Dios, y que realmente se trataba solamente de alimentos de hombres con limitaciones humanas. Y para ello, en el año de 1981, la Watchtower publicó la siguiente atalaya que les muestro en pantalla, de fecha 15 de julio de 1981, bajo el título El esclavo fiel da alimento a su tiempo, a su debido tiempo. Y en la página 29 que pueden ver ustedes acá en pantalla de esta atalaya, la Watchtower, recuerden que esta es una atalaya de 1981, todavía el asunto de 1975 era una herida abierta para los testigos de Jehová, porque quedaron desencantados, desilusionados, y la Watchtower tuvo que decirle a los testigos de Jehová lo siguiente, y dice así: el esclavo no está bajo inspiración divina, más bien continúa escudriñando las escrituras y examinando detenidamente los acontecimientos mundiales, así como la situación en que se encuentra el pueblo de Dios, a fin de entender el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas. Debido a limitaciones humanas, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. Pero esto no significa que el esclavo debería evitar el publicar una explicación razonable hasta que el entendimiento completo y final se haga disponible más adelante. Entonces la Watchtower, con la cola entre las piernas, tuvo que decirle a los testigos de Jehová que no le queda otra cosa, porque obviamente el desliz de 1975 mostró que Jehová no podía estar detrás de este esclavo dándole un alimento chatarra, una falsa profecía de Armagedón para 1975 y dejar mal a su organización en la tierra. Y la Watchtower tampoco podía insistir que Jehová lo estaba alimentando, que los alimentos que publicaban en la atalaya eran de Jehová, porque dejaban a Jehová como un mentiroso y engañador. Entonces la Watchtower no pudo insistir o continuar con ese cuento que lo que publica la Watchtower es de Jehová Dios, que es un alimento de Dios, porque obviamente no lo era. De lo contrario, lo que publicaron en la revista Atalaya durante los 10 años que se emprendió este anuncio del Armagedón para 1975, se hubiera cumplido indefectiblemente en ese año, porque eran alimentos de Jehová, y Jehová es la verdad, Salmo 31:5, como también lo es Jesús, según Juan 14:6. Entonces, la Watchtower no le quedó otra cosa que dar una satisfacción a los estudiantes, a los testigos de Jehová de ese entonces, que estaban todavía con esa herida abierta con respecto a 1975, y en 1981 decide a los testigos de Jehová que lo que publica el esclavo son alimentos de hombres imperfectos con limitaciones humanas,
que no están bajo inspiración divina y que son sus propios puntos de vista que pueden estar incompletos o inclusive errados y que requieran más adelante ser corregidos cuando el entendimiento completo y final se haga disponible en cualquier momento. Mientras tanto, tráense lo que le damos como alimento espiritual. Entonces la Watchtower tuvo que reconocer que lo que publica la Watchtower no es de Jehová Dios, sino son las comprensiones de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, que solo se dedican a analizar los sucesos mundiales, lo que está ocurriendo en el mundo, para ver qué relación tiene con las profecías bíblicas y con el pueblo de Dios, para dar sus propios puntos de vista, que pueden ser errados o incompletos, que puedan requerir después una corrección cuando el entendimiento final y correcto se haga disponible más adelante. Y en esta otra revista Atalaya del 1 de julio de 1981, la quincena anterior, en la página 19, la Watchtower dijo lo siguiente. Este es el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, por si acaso. Dice: es cierto que los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles, es decir, que se equivocan, que son falibles. Los escritos de ellos, o sea, son escritos de personas, de los hermanos, no de Jehová. Los escritos de ellos no son inspirados como lo son los de Pablo y otros escritores bíblicos. Estas publicaciones de la Watchtower son de los hermanos, de hombres que son falibles, es decir, que se equivocan, y que no están inspirados como lo fueron los escritos del apóstol Pablo y otros escritores bíblicos. Según de Timoteo 3:16. Entonces la Watchtower se distancia totalmente de los escritos inspirados de los apóstoles, que eran la verdad de Dios, inmutables, y es por eso que hasta ahora perduran, no se han cambiado, porque son de Dios. Pero de la Watchtower se van cambiando cada rato, que indica que son alimentos de hombres, que son los escritos de ellos que no están inspirados, de este esclavo que no están inspirados, que son estos hermanos no inspirados, que se llama el cuerpo gobernante, que preparan estas publicaciones que no son infalibles, es decir, que están sujetos a errores. Jehová es infalible, y por lo tanto no puede ser falible, es decir, Jehová no se puede equivocar, porque Jehová es la verdad, te lo sabe todo. Entonces la Watchtower, como vemos acá, reconoce que los hermanos que preparan las publicaciones de la Watchtower no son infalibles y además no están inspirados por Dios. Entonces ahí acabó todo. La Watchtower tuvo que reconocer entonces que lo que se publica en la Atalaya solamente son los puntos de vista del esclavo, y que el esclavo no está inspirado por Dios, tal como lo hemos visto en esta Atalaya de 1981. Y así les dio a los testigos de Jehová una satisfacción muy dolorosa, para que ellos sepan que lo que publica el esclavo no es infalible, sino es falible, que puede fallar, y que la Atalaya, lo que publica la Atalaya, tampoco sus artículos son dogmáticos ni definitivos, porque son los puntos de vista de hombres imperfectos con limitaciones humanas que no están inspirados por Dios, que solamente se limitan a analizar los acontecimientos mundiales de cómo se van desarrollando y compararlos con las profecías bíblicas para ver qué relación tiene con el pueblo de Dios, y publicar sus entendimientos, sus conclusiones, sus propios puntos de vista o ideas en la revista Atalaya. Por lo tanto, son alimentos de hombres que no están inspirados por Dios. Y ahí quedó el asunto, como tal, como lo hemos visto en esta Atalaya de 1981, de mes de julio. Pero fueron pasando los años, y la cuestión de 1975 comenzó a quedar en el olvido. Pasó 1975, 1985, 1995, y ya habían pasado 25 años de ese desliz, y la Watchtower, pues, viendo que ya eso había quedado en el pasado, no podía seguir sosteniendo que los alimentos que publican eran de hombres imperfectos, no inspirados.
Como repito, habían pasado del año 1975 al año 2010, por ejemplo, habían pasado como 35 años de eso, ¿cierto? De esa falsa profecía. En el 2010 ya habían pasado 35 años de ese desliz de 1975, y la Watchtower no podía continuar insistiendo, como había dicho en el pasado, a los testigos de Jehová, que estuvieron desilusionados, que los alimentos que publicaban eran alimentos de hombres que no están inspirados, y que por lo tanto eso justificaba el por qué lo de 1975 resultó ser un desliz, una falsedad, un error, como se quiera llamar, porque eran alimentos de hombres, puntos de vista de hombres que pensaron que el Armagedón medía 175, y trató así de menguar su responsabilidad diciendo que eran puntos de vista de hombres que se habían equivocado, porque lo que se publica en la Atalaya no es de Jehová Dios, no es de Dios, porque no están inspirados por Dios, tal como hemos leído, que solamente se trata de puntos de vista de hombres no inspirados, con muchas limitaciones humanas. Y así quedó justificado por qué no se cumplió la fecha de 1975, reafirmando que eran alimentos de hombres no inspirados y que no era de Jehová Dios, porque Dios no puede mentir. Y así la Watchtower tuvo que reconocerlo a los testigos de Jehová en esta tragedia de 1981, como hemos visto, con la cola entre las piernas. Pero cuando pasaron los años, pasaron a pasar las décadas, y esta cuestión de 1975 quedó ya en el recuerdo, en el pasado, y habían pasado 35 años de eso, la Watchtower en el 2010, en forma muy fiel y discreta, no podía continuar diciendo que sus alimentos eran de hombres, porque le quitaban peso a su literatura, le quitaba la justificación de poder expulsar a aquellos que se oponían a lo que la Watchtower publicaba, porque la Watchtower decía que eran alimentos de hombres que no estaban inspirados por Dios, y por lo tanto, si uno rechazaba esos alimentos espirituales que daba la sociedad Watchtower en la lista de Atalaya, no eran sujetos o no eran punibles a ser expulsados por haber apostatado contra Jehová Dios. Se dan cuenta, porque la Watchtower ya había dicho que estos alimentos eran los puntos de vista de hombres que no están inspirados por Dios, que tienen limitaciones humanas y que solamente dan sus propios puntos de vista. Entonces, continuar diciendo eso significaba que cualquier testigo de Jehová podía objetar esas publicaciones de la Watchtower y decir: no las acepto porque son los puntos de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, que son sus propias ideas que ellos han analizado y han llegado a esa conclusión, pero yo no las acepto porque yo también tengo mis propios puntos de vista como hombre imperfecto, con mis limitaciones humanas, al igual que el esclavo. Entonces, si yo la objeto, el esclavo no me puede expulsar a mí por apóstata de Jehová Dios, porque la Watchtower ha reconocido que lo que se publica en la Atalaya no es de Jehová Dios, y que el esclavo no está inspirado por Dios, y por lo tanto no me pueden expulsar a mí por apóstata. Entonces la Watchtower, para poder expulsar a aquellos que rechazan, critican y desenmascaran a la Watchtower, que sus enseñanzas no se ajustan a la Biblia, y si alguien pone en objeción alguna publicación de la Watchtower, es sujeto a ser considerado como un apóstata contra Jehová Dios y Jesucristo, por rechazar, cuestionar al esclavo y sus alimentos espirituales. Entonces la Watchtower, para poder justificar la expulsión o la excomunión o la desasociación de un miembro porque cuestiona la doctrina de la sociedad, se vio la necesidad de reafirmar nuevamente, en forma muy fiel y discreta, que los alimentos que publica la Watchtower son alimentos de Jehová Dios 100%, y retomó otra vez la posición que antes de la fallida fecha del fin del mundo para 1975 insistía la sociedad, que los alimentos que publicaron de Jehová Dios, hasta que cuando se vio que no se cumplió esa fecha, la Watchtower reconoció en 1981 que eran alimentos de hombres no inspirados. Pero la Watchtower se encontró, como digo, en este dilema: si continuamos con esa afirmación de que son alimentos de hombres no inspirados por Dios con limitaciones humanas, quiere decir que entonces cualquier testigo de Jehová mero podría objetar al esclavo, cuestionarlos, rechazar sus enseñanzas y decirles: no acepto su punto de vista de hombres imperfectos, no inspirados, que son ustedes, simplemente no los acepto. Entonces ocurría que el esclavo no me podía expulsar a mí por apóstata, porque ya había reconocido en la Atalaya de 1981 que sus alimentos espirituales eran de hombres no
inspirados con limitaciones humanas. Entonces, si tenían limitaciones humanas y no están inspirados, cualquier testigo de Jehová puede decir, no veo claro esa enseñanza, ese punto de vista del esclavo y no lo acepto. Entonces, el esclavo no me podía expulsar a mí por apostatar contra Jehová Dios. Y Jesucristo como un apóstata, puesto que estaba objetando alimentos que no eran de Dios, sino de hombres imperfectos con limitaciones humanas que no estaban inspirados por Dios. Entonces no cabía una expulsión por apostasía. Entonces la Watchtower, para poder sostener, tener base de expulsión, cuando alguien de sus miembros, alguno de sus miembros, cuestiona las enseñanzas de la Watchtower, o una nueva luz, entre comillas, o una doctrina, la cuestiona y no la ve clara y la rechaza, o no acepta una explicación del esclavo, entonces la Watchtower tuvo que retomar la posición que tenía antes de la fallida fecha de 1975 y decir que los alimentos del esclavo son exclusivamente de Jehová Dios, de tal manera que con eso la Watchtower podía sostener que si un testigo de Jehová rechazaba los alimentos del esclavo, estaba rechazando los alimentos de Jehová Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces tenían la sartén por el mango y una justificación para expulsar a un testigo de Jehová que cuestionara los alimentos del esclavo, que en realidad eran alimentos, puntos de vista de hombres imperfectos, no inspirados por Dios. Pero la Watchtower, a retomar la posición antigua de que decía que los alimentos eran de Jehová Dios, como lo decía en el pasado, antes de la fallida fecha del fin de para 1975, como dije, que tuvo que reconocer que no eran de Dios, la Watchtower se vio obligada a tener que decir que los alimentos que publica la Watchtower son de Jehová Dios, para tener base bíblica para expulsar por apostasía a cualquier testigo de Jehová que pudiera objetar las enseñanzas de la Watchtower de hoy en adelante. Tuvo que esperar que pasara un buen tiempo para que lo de 1975 quedara olvidado, con los nuevos reclutas, con los nuevos miembros que entraban después de 1975, que ni tenían idea de lo que había ocurrido con ese año, y así meterles en la cabeza, cuidado que estos alimentos son de Jehová Dios exclusivamente, y que cuestionarlos o ponerlos en duda o no aceptarlos podían hacerlos punibles de expulsión por apostasía. Y así la Watchtower en el 2010, en forma muy astuta, en forma muy fiel y discreta, retoma la posición antigua para tener una arma para expulsar a cualquiera que rechazara, objetara, cuestionara, no aceptara las doctrinas de la Watchtower, para poder expulsarlo por apóstata de Jehová Dios y Jesucristo. Entonces, en el 2010, después de 35 años de la fallida fecha del fin del mundo por 1975, la Watchtower dejó que esto se enfriara para retomar en forma muy fiel y discreta, a su conveniencia, esta enseñanza que afirmaba que lo que la Watchtower publica en su literatura, tanto en la Atalaya, en sus libros, folletos, etcétera, etcétera, es exclusivamente de Jehová Dios, para advertir a cualquier testigo de Jehová que si él objeta, cuestiona la enseñanza del esclavo, es punible de expulsión por apostasía, por haber apostatado contra Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. Quiero mostrarles ahora esta Atalaya de la Watchtower del 2010, que se lo voy a mostrar a ustedes en pantalla, y que se lee como sigue, queridos amigos. Esta es una Atalaya del 2010, del 15 de septiembre de 2010. Es 15 de septiembre de 2010. Vamos a la página 13. Y sería así, queridos amigos. Aquí lo ven ustedes en pantalla. Esta es la página 13, amigos, de la Atalaya del 15 de septiembre de 2010. Hace apenas 6 años atrás, amigos. Y dice así, fíjense ustedes lo que dice la Watchtower, ¿no? Hace apenas 6 años atrás. Dice, hoy día también existe un consejo directivo, el cuerpo gobernante, que está integrado por cristianos ungidos y promueve la unidad de la congregación mundial. Con este fin, edita en multitud de idiomas publicaciones que fortalecen la fe. Y como ese alimento espiritual se basa en la palabra de Dios, puede decirse, fíjate lo que dice ahora la Watchtower, puede decirse que la instrucción no proviene de hombres,
sino de Jehová Dios. Isaías 54:3. Quiere decir que lo que la Watchtower instruye o lo que publica para instrucción, para educación, como alimento espiritual, no proviene de hombres, sino de Jehová Dios. Y acá vemos cómo la Watchtower retoma la posición anterior para darle santidad a sus publicaciones como alimentos de Jehová Dios, y cualquiera que la objete está sujeto a la expulsión por apostasía, porque está apostatando de alimentos de Jehová Dios. Y ahora sí, niega que sean alimentos de hombres, lo dice muy claramente acá, que son alimentos de Jehová Dios. Cuando antes la Watchtower tuvo que reconocer con su cola entre las piernas, cuando no le salió la fecha de 1975 y se probó que los alimentos que publicaban en la Atalaya con respecto a ese año fue una falsedad, una falsa profecía, tuvo que reconocer que lo que se había publicado en el periodo en que se anunciaba el fin para 1975 en la literatura de la Watchtower eran alimentos de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, no inspirados por Dios, que eran sus propios puntos de vista y que solamente ellos se limitaban a analizar los sucesos mundiales para ver qué cosas tenían que ver estos acontecimientos mundiales con las profecías bíblicas y qué relación tenían con el pueblo de Dios, para publicar un artículo que podía estar incompleto, inclusive errado, y que podía necesitar después una corrección o un cambio o una enmendadura cuando la nueva comprensión final se halle disponible en cualquier momento en el futuro. ¿Se dan cuenta? Ya en esa época reconocía de la Watchtower que eran alimentos de hombres, que eran sus propios puntos de vista. Pero la Watchtower, como ya les expliqué, quiere dar santidad a lo que publica para tener una espada de Damocles para cualquiera que se atreva a cuestionar la doctrina de la Watchtower, porque la Watchtower ya ha dicho que lo que ella publica no proviene de hombres, sino de Jehová Dios. Lo que ella publica en su literatura para instrucción es de Jehová Dios y no de hombres, lo dice. Retoma la posición anterior a la fecha fallida de 1975 para tener una espada de Damocles, pensando que mucha gente que ha entrado a la Watchtower no tienen idea de 1975, no tienen nada de idea de que se profetizó falsamente un Armagedón para 1975, y lo que la Watchtower había reconocido en 1981 era para dar una satisfacción a todos esos testigos de Jehová desilusionados que no vieron cumplidas las profecías de la Watchtower, que evidenció que Jehová no estaba alimentando a este esclavo, porque Jehová no puede mentir con fechas falsas de fin del mundo, con profecías falsas, y menos convertir a la Watchtower, supuestamente la versión de Jehová, como un falso profeta. Entonces la Watchtower tuvo que reconocer que Jehová no tuvo la culpa, porque Jehová no alimentó al esclavo para que publicara esa falsedad, ese desliz con respecto a 1975, y que fueron solamente los propios puntos de vista de Fred Franz con un grupo de personas que se les ocurrió fijar una fecha del fin del mundo errada, equivocada para 1975. Bueno, la Watchtower ahora nos sorprende y vuelve a retomar, como digo, en el 2010 la posición antigua, afirmando que estos alimentos son de Jehová Dios. Esto en el 2010. Pero curiosamente, queridos amigos, y acá está mi punto. Curiosamente, la Watchtower en el 2012, en el Teatro Stanley, el 6 de octubre, comienza a anunciar todos los cambios que iba a hacer con respecto al esclavo fiel discreto, que todavía no se había publicado en la revista Atalaya, puesto que esto era el 6 de octubre del 2012, y era este reporte anual que están haciendo en el Teatro Stanley, donde se anunció esta nueva comprensión con respecto al esclavo fiel discreto, y que recién se iba a hacer oficial en la revista Atalaya el siguiente año, en el mes de julio del 2013. Que se iba a publicar estos cambios que se estaban anunciando el 6 de octubre de 2012, que se iban a hacer oficiales en la revista Atalaya, publicados ahí, para el 15 de julio de 2013 en la edición de estudio. Entonces, pero el cambio se hizo en el 2012, en octubre. Apenas 2 años después de haber publicado esta Atalaya de 2010, donde se dice que lo que se publica en la Atalaya no es de hombres, sino de Jehová Dios. Entonces mi pregunta es la siguiente: si en el 2010 la Watchtower reconoce que lo que se publica en la Atalaya es de Jehová Dios, ¿por qué este esclavo en el Teatro Stanley anunció
los nuevos cambios con respecto al esclavo fiel y secreto, si es que los entendimientos o las doctrinas que estaban vigentes hasta el 6 de octubre de 2012 eran alimentos que Jehová le había dado a su esclavo en forma oportuna, como la verdad, porque Jehová es un Dios que no cambia. Salmo 31:5 dice que Jehová Dios es un Dios de verdad que no cambia. Entonces, si Jehová Dios alimentó realmente al esclavo, que es un elemento de Jehová, y lo dice en el 2010, ¿por qué el esclavo en el 2012 anuncia que va a abandonar el concepto del esclavo fiel y secreto, algunas porciones de lo que es el esclavo fiel y secreto, que se querían como la verdad hasta el 6 de octubre de 2012, que supuestamente era de Jehová Dios, que había dado su esclavo de forma oportuna, y anuncia los nuevos cambios con respecto al esclavo fiel y secreto? Entre ellas, por ejemplo, que el esclavo fiel y secreto ya no lo representa el cuerpo gobernante, que no representan a un grupo de resto ungido, que ellos no representan ya al resto ungido, y que el esclavo fiel y secreto eran todos los ungidos Dios en la tierra, y que el cuerpo gobernante los representaba. Ahora el cambio era que el cuerpo gobernante no representa a nadie, sino son solamente ellos el esclavo fiel y secreto, y que el resto ungido pasaban a ser domésticos. Un cambio gravitante, serio. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hizo ese cambio a la Watchtower si se supone que el concepto anterior era de Jehová Dios, que le había dado a su esclavo a su debido tiempo como la verdad? Dios es un Dios que no miente, y cuando da una luz, es una luz definitiva, porque Jehová Dios es un Dios que lo sabe todo. Él no necesita luces más brillantes de otro Dios más grande que él, que le dé a él, o en forma paulatina, verdades bíblicas. Jehová lo sabe todo, y si él da una explicación, esa explicación es definitiva. No necesita luces más brillantes, porque Dios es un Dios de verdad, no un Dios de errores, de luces opacas que necesitan brillar con el tiempo. Y ese es el punto. Entonces, ¿por qué la Watchtower, después de haber anunciado en el 2010 que sus alimentos eran de Jehová Dios, decide descartar las doctrinas, algunas enseñanzas con respecto al esclavo fiel y secreto, que supuestamente eran de Jehová Dios, que le había dado a su esclavo en el pasado a su debido tiempo? Como esta, que les acabo de mencionar, que la Watchtower enseñaba que el cuerpo gobernante representaba a todo el esclavo fiel y secreto del resto ungido en la tierra. Es decir, que el resto ungido era el esclavo fiel y secreto que estaba representado por su cuerpo gobernante. Y el cambio gravitante fue que ya ellos no representan a nadie, sino son solamente ellos, estos otros sujetos del cuerpo gobernante, el esclavo fiel y secreto, el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y secreto, y que el resto ungido ya no es el esclavo fiel y secreto, sino son domésticos que necesitan alimentarse del cuerpo gobernante. Un cambio totalmente, diametralmente opuesto, que deja a Jehová Dios como un dador de alimentos falsos a su organización. O que este esclavo se rebeló contra Jehová Dios de sus alimentos espirituales que había dado en el pasado, se convirtió en un esclavo rebelde que decidió golpear a sus hermanos coesclavos, degradarlos a domésticos y ser ellos solos el esclavo fiel y secreto o cuerpo gobernante, y degradar y quitar al resto ungidos a un Dios de la tierra como parte del esclavo fiel y secreto y dejarlos como simples domésticos. Entonces, aquí hay que ver cuál es la aplicación correcta de estos cambios. O Jehová no los alimenta y esto es un cuento chino, o el esclavo apostató de lo que Jehová le dio en su oportunidad al mismo esclavo, o el esclavo del pasado. Eso es para reflexionar. Entre estos cambios también está lo que es la inspección del templo espiritual, que se había enseñado por décadas que se había sido en 1918 y que había evidencia de ello, que evidentemente se había realizado ese año, y que una evidencia es algo que tú no puedes discutir, ni puedes cuestionar, ni objetar. Y el Watchtower dijo que esta inspección se realizó en 1918, y lo enseñó por más de 80 años. Y el 6 de octubre le dice a Jehová Dios, lo que tú nos has dado como alimento espiritual no es verdad. La inspección fue en 1914 y duró 4 años hasta 1919. Y así se revela contra Jehová Dios. Si tomamos en serio lo que la Watchtower nos ha dicho en el 2010 en esta atalaya, de que los alimentos que publican esta revista atalaya es de Jehová Dios y no de hombres. Entonces, ¿por qué abandonaron una enseñanza de Jehová Dios que es infalible, incambiable, inobjetable, inmovible, la verdad? ¿Por qué la rechazaron el 6 de octubre de 2012 en el Teatro Stanley y se publicaron en la atalaya de julio de 2013 en la edición de estudio?
estos cambios con respecto al clavo filigreto. Y no solamente eso, la Watchtower ha comenzado a hacer cambios gravitantes en el 2013, 14, 15 y 2016, descartando esas verdades que la Watchtower reconoce en esta ley de 2010 que son de Jehová Dios y no de hombres. Entonces el esclavo se ha vuelto un apóstata, porque está descartando lo que Jehová dio y hizo que se publicara en la revista Atalaya del pasado como la verdad de Jehová Dios dada a su esclavo a su debido tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, aquí hay algo que no anda bien, pues, porque si son alimentos de Jehová Dios, como la vuestra reconoce, ¿por qué están cambiando todas las enseñanzas importantes que se enseñaron por décadas? Han eliminado los tipos y antitipos. Ya los Jonadabs no respetan a la grande muchedumbre. Gog de Magog siempre se dijo que era Satanás el diablo. Ahora se dice que es una coalición de naciones que atacarán al pueblo de Dios. Han eliminado una serie de doctrinas que se hicieron como la verdad por décadas, que ustedes lo pueden hallar en las atalayas de 2013, 14 y 2015, inclusive 2016. Ahora en el 2016, por ejemplo, han anulado una enseñanza que se enseñó desde el año 2001, que se decía que el resto ungido estuvo formando parte de la organización de Satanás desde 1918 hasta 1919 nada más, y se enseñó eso desde 2001, y ahora en el 2016 nos dice que el resto ungido estuvo formando parte de la organización de Satanás no desde 1918, sino desde el siglo II hasta 1919, descartando lo que se había enseñado como la verdad desde el 2001, que el resto ungido estuvo formando parte de la organización de Satanás desde 1918 hasta 1919, un año. Entonces, y esto lo he puesto en un video que acabo de subir hace poco, mostrando el libro donde la Watchtower enseñaba esto, de que en 1918 el resto ungido entró a formar parte de Babilonia Grande y estuvo en cautiverio dentro de la nación de Satanás y salió de ella a inicio de 1919. En el 2016 nos dicen que eso no es así, y realmente el resto ungido estuvo formando parte de la nación de Satanás y estuvo en cautiverio de Babilonia la Grande del siglo II hasta 1919. Estos cambios dramáticos realmente hacen pensar, o Jehová no alimenta esta organización con alimentos cambiantes que cambian diametralmente, da un vuelco de 180 grados, lo que era blanco ahora es negro, es un cambio diametralmente opuesto. Entonces digo, o Jehová no los alimenta, y todo es un cuento chino, y si es cierto que Jehová alimenta este esclavo y lo que publica la Watchtower, tal como dice la sociedad en esta ley de 2010 es verdad que Dios alimenta al esclavo y que no son netos de hombre, entonces el esclavo de ahora es un esclavo apóstata, porque Dios es un Dios de verdad, que cuando dice una cosa queda definitivamente ahí, no necesita luces más brillantes, ni que se esté dando nuevas aclaraciones que apagan las luces previas, que las descartan, dejando a Dios como mentiroso. Eso no es posible. Pero curiosamente, cuando uno analiza, yo quisiera invitarlos a ustedes que lean la atalaya del 15 de julio de 2013 y verá cómo la Watchtower, cuando comienza a hacer los cambios de doctrina con respecto al clavo filigreto, comienza a decir, anteriormente nosotros creíamos, dice el esclavo, cuando publica ahí, creíamos que en 1914 había empezado la gran tribulación. Y ahora, después de analizar nosotros mejor este asunto, nosotros hemos comprendido que la gran tribulación todavía es un suceso que está para el futuro. Después dice, en el pasado creíamos que Jesús le confió sus bienes al esclavo en 1919, apenas lo nominó en 1918. Pero después de haber hecho un estudio más profundo, hemos comprendido que esto no es así, sino que los bienes de amo Jesucristo al esclavo se lo dará en el futuro durante la gran tribulación. Y así comienza a enumerar todos los cambios que comienza a realizar, diciendo que nosotros creíamos, que nosotros pensábamos en el pasado esto, y ahora pensamos que mejor es así, tenemos otro punto de vista. Entonces yo me dije, ¿cómo va a decir el esclavo que antes pensamos así, creímos así, pero ahora hemos pensado mejor, hemos analizado mejor, y entendemos que esto se va a cumplir en el futuro, o esto no se cumplió en el año 1914, que el esclavo no fue nominado en 1918,
sino es que la inspección no fue hecho en 1918, sino fue en 1914, que duró 4 años, y ahora, después de haber analizado bien eso, el año de 1918, que nosotros dijimos que fue la inspección del templo espiritual, no fue así, porque pensamos mal. Entonces, la Watchtower comienza a hablar a título personal, que nosotros pensamos, que nosotros creímos, que nosotros, después de haber analizado mejor este asunto, hemos llegado a una nueva conclusión. Entonces, el esclavo comienza a hablar, a publicar acá sus cambios, diciendo que fueron sus propios alimentos espirituales que fueron mal entendidos por ellos, que fueron análisis incorrectos, y que ahora han analizado más profundamente el asunto y ahora entienden que es así, así. Yo los invito a ustedes que lean esa atalaya del 15 de julio de 2013 y verán que la Watchtower no dice: Jehová nos dio en el pasado un alimento incompleto, errado, y ahora Jehová ha pensado diferente y nos ha dicho a nosotros que publiquemos esto, porque eso debería ser, si es cierto que estos elementos son de Jehová Dios, tal como dice esta atalaya de septiembre de 2010, que lo que se publica en la atalaya es de Jehová Dios y no de hombre alguno. ¿Por qué cuando hacen los cambios de entendimiento el esclavo dice: en el pasado nosotros publicamos esto porque creímos que era así, porque no analizamos bien, pero ahora al analizar nosotros mejor hemos comprendido que la inspección del templo espiritual no puede haber sido hecho en 1918, sino fue en 1914, y que duró 4 años. Después, con respecto a la gran tribulación, en el pasado creíamos que la gran tribulación había empezado en 1914 con la primera guerra mundial, pero después de analizar este asunto más concienzudamente y por el tanto tiempo transcurrido, nos dimos cuenta que esto no podía ser en 1914, sino que será para el futuro. Y acá no mencionan para nada a Jehová Dios, que en el pasado Jehová Dios nos alimentó mal, nos hizo comprender mal, y ahora Jehová se ha comunicado con nosotros para que pongamos un nuevo entendimiento en esta revista. No dicen eso, hablan a título personal ellos. Entonces se desdicen de lo que dice acá, porque si es cierto que Jehová alimenta al esclavo y no son alimentos de hombres, ¿por qué la Watchtower dice en la atalaya del 2013, donde la Watchtower hace los cambios famosos del esclavo fiel discreto? Y como dije, la Watchtower, en vez de decir que Jehová creyó o pensó en el pasado de esta manera, la Watchtower dice pues que son ellos que ahora lo han pensado mejor, que en el pasado ellos pensaban que fue así y que ahora no es así. Vamos a ver, por ejemplo acá, fíjense ustedes, comienzan a explicar los cambios, ¿no?, con respecto al año 1918, ¿no? Vamos a subir un poco por acá, vamos a poner acá. Dice: tiempo después, tras examinar más a fondo la profecía de Jesús sobre los últimos días, entendimos que parte de ella tiene 2 cumplimientos. ¿Se da cuenta? No nos dice que después de Jehová examinar lo que él había dado en el pasado sobre la profecía de Jesús sobre los últimos días, Jehová entendió que parte de ella tiene 2 cumplimientos. No, no dice eso. Dice que el esclavo entendió, que el esclavo examinó por su cuenta esta profecía de Jesús sobre los últimos días, y dice acá: entendimos que parte de ella tiene 2 cumplimientos. Y así comienzan ellos a explicar. Y después dice, también comprendimos, no, o sea, Jehová no comprendió, sino que fueron ellos que comprendieron por su estudio personal que la primera fase de la gran tribulación no se inició en 1914, como se había enseñado como la verdad por décadas, como alimento de Jehová Dios. Dice que no, comprendimos que la primera fase de la gran tribulación no se había iniciado en 1914. Y después dice, ¿por qué llegamos a esa conclusión? En vez de decir, ¿por qué Jehová llegó a esa conclusión? En vista que eran alimentos de Jehová. No sé por qué el esclavo tiene que decir, ¿por qué nosotros llegamos a esa conclusión? Si ellos no concluían nada, solamente se limitaban a publicar lo que Jehová le daba como la verdad a su esclavo. Entonces, vemos acá que la Watchtower en el 2013 comienza a publicar, a justificar sus cambios de doctrina, y había dicho en el 2010 que estos eran alimentos de Jehová, pero vemos que otra vez vuelven a insistir, sin darse cuenta seguramente, de que ellos están reconociendo que son alimentos de hombres, porque son ellos los que analizan, son ellos los que examinan, son ellos los que entienden, y no Jehová Dios, que examinamos, que después entendimos mal, que ahora comprendemos mejor. Entonces, y vemos acá, todo es eso. Y sigamos avanzando por acá.
dice lo mismo. Por ejemplo acá, ¿cuándo juzga Jesús las ovejas y las cabras? Dice, analicemos ahora cuándo se cumplirá otra parte de la profecía que dio Jesús. La parábola sobre el juicio de las ovejas y las cabras. De Mateo 25, 31, 46. Dice, por algún tiempo creímos. Será, por algún tiempo Jehová creyó. Porque Jehová le dio alimento espiritual. ¿No? Sí, debió decir pues que Jehová creyó que el juicio para clasificar a las ovejas como cabras, para clasificar a las personas como ovejas o como cabras, se realizaría durante todo el periodo que abarcan los últimos días, es decir, de 1914 en adelante. Debieron poner acá, Jehová consideraba que quienes rechazaban el mensaje del reino y fallecieran antes del comienzo de la gran tribulación, morirían como cabras sin la posibilidad de resucitar. ¿Se da cuenta? Pero en vez de decir eso, dice, por algún tiempo creímos. O sea, el esclavo creyó. En vez de decir que por algún tiempo Jehová creyó, porque Jehová es el que le dio el alimento espiritual, pero no dice que Jehová da los alimentos al esclavo y lo que se publica en la tarea es de Jehová y no de hombres. Pero mira cómo solitos ellos se mueren por la boca, después mueren por la boca. Fíjense cómo ellos mismos desmienten lo que ellos han publicado en el 2010 en la tarea de 15 de septiembre diciendo que los alimentos de la atalaya son de Jehová. Debieron poner acá, por algún tiempo Jehová creyó que el juicio para clasificar a las personas como ovejas o cabras se realizaría durante todo el periodo que abarcan los últimos días, es decir, de 1914 adelante, porque fue Jehová Dios que le dio el alimento pues en el pasado a su organización de la Watchtower, a su esclavo. Entonces debió echarle la culpa a Jehová, ¿no es cierto? El esclavo debió echarle la culpa a Jehová, decir que ahora Jehová ha considerado que quienes rechazan el mensaje del reino y fallecieran antes del comienzo de la gran tribulación, morirían como cabras y se posibilidad de resucitar. ¿No es cierto? Debe decir que Jehová consideraba. Pero no, dice ellos consideraban, o sea, los que dieron la doctrina fueron hombres que pusieron sus propios entendimientos, su propio punto de vista, y que ahora lo han meditado mejor. Creímos que el juicio para cargar a las personas como ovejas o cabras se realizaría durante todo el periodo que abarcan los últimos días, es decir, de 1914 en adelante. Considerábamos, o sea, es un elemento de hombre, pues, porque ellos eran los que estaban considerando este asunto, y no Jehová. Porque de lo contrario hubieran puesto, Jehová consideraba que quienes rechazaban el mensaje del reino y fallecieran antes del comienzo de la tribulación, morirían como cabras sin posibilidad de resucitar. Eso debieron poner, porque nos supone que son alimentos de Jehová, ¿no? Y los esclavos tienen la culpa, que Jehová los haya engañado. Entonces, ¿y cómo, cuando vemos acá, cómo la Watchtower comienza a explicar los cambios de entendimiento? Siempre es, nosotros consideramos, nosotros creíamos, pero después de analizarlo mejor, hemos llegado a la nueva conclusión. Esto es realmente una evidencia irrefutable, que lo que la Watchtower publica es alimento de hombres que tienen que ser reexaminados por ellos mismos, y por eso pues ponen así, que nosotros creíamos, pensamos, y luego después de revisar bien este asunto nos dimos cuenta que no es así. Por eso yo digo, ¿por qué no le echan la culpa a Jehová? Pues, ¿no? Supone que estos son alimentos de Dios. Dice acá, por ejemplo, después analizamos por qué el juicio de Jesús de las ovejas y las cabras tampoco comenzó en 1914, sino que tendrá lugar durante la gran tribulación. Y finalmente aclaramos que Jesús no vino a nombrar al esclavo. Aclaramos, fueron ellos. No fue Jehová que aclaró, porque te voy a poner, y finalmente Jehová aclaró que Jesús no vino a nombrar al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes, en 19. Debo decir, Jehová aclaró, pero ellos dicen que ellos aclararon. Finalmente aclaramos, aclaramos. ¿Quién dice eso? El esclavo. O sea, que esta aclaración para dar este nuevo cambio es una aclaración que viene y se inicia por el mismo esclavo. Aquí no es una aclaración que viene de Jehová, Dios o Jesucristo. Y eso hoy pues dicen que Jesucristo los alimenta porque son alimentos de Jehová.
esto es lo que yo digo, pues, yo veo los detalles, ¿se dan cuenta? No menciona para nada a Jehová, que es el responsable de estos alimentos falsos. Y esto es lo que yo les digo a ustedes que deben revisar, que por qué la Wadstar habla que nosotros pensamos, que nosotros queríamos, que nosotros pensamos, que no fue así, y luego tuvimos que cambiarlo, porque después de analizarlo mejor nos dimos cuenta que no era así. Esto es lo que yo, pues, a mí me revienta, ¿no? Me mortifica el engaño, que digan que estos eventos son de Jehová, pero al momento de justificar los cambios de doctrina, comienzan a decir, porque nosotros pensábamos, porque nosotros creíamos, que después de analizarlo mejor, ay, caracho, por Dios. Por ejemplo, cuando habla de la gran tribulación, fíjense ustedes, dice, durante algunos años pensamos, no, Jehová pensó, pues, que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué dice que nosotros pensamos? Si son alimentos de Dios, debió decir, durante algunos años Jehová pensó que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y nos proporcionó un alimento espiritual equivocado para dárselo a los domésticos para publicarlo en la revista Atalaya. Debió ponerlo así. Jehová es el que se equivocó. Y yo me lavo las manos, dice el esclavo, porque yo soy alimentado por Jesucristo, que son alimentos de Jehová Dios, que se lo da a Jesucristo y Jesús se lo da al esclavo. En todo caso, se van a cambiar una doctrina, debió decir, durante algunos años Jehová pensó, o Jesucristo pensó, que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y decir, y Jehová y Jesucristo creían que había hecho que se acortaran aquellos días en 1918, pero ponen acá, y creíamos que Jehová, o sea, el esclavo está diciendo que ellos creían que Jehová había hecho que se acortaran aquellos días en 1918, cuando debió decir, Jehová creía que él había acortado aquellos días en 1918, porque es Jehová es el que da el alimento, y Jehová es el responsable de lo que se publica en la Atalaya. No dicen que son alimentos de Dios y no de hombres. Por eso digo, pues la Wadstar se hunde sola, sin darse cuenta comienza a revelar quién es el que escribe en la Atalaya. ¿Qué son esos artículos? ¿Quiénes los escriben? Son estos hombres que se hacen llamar el esclavo, que son hombres imperfectos, que no están inspirados por Dios, que tienen limitaciones humanas, intelectuales, y que dan su propio punto de vista, que pueden ser equivocados o errados, y que necesitan quizás más adelante que se corrijan o se cambien cuando el entendimiento final o definitivo se haga disponible algún día. Por eso, mire cómo dicen, cuando hablan de la gran tribulación, durante algunos años nosotros pensábamos, o sea, el esclavo, que la gran tribulación fue o sea, que lo que pensaba la Watchtower, lo que pensaba el esclavo, era que la gran tribulación había empezado en 1914, y no era el pensamiento de Jehová entonces, era el pensamiento del esclavo, un pensamiento errado. Y dice, y creíamos que Jehová había hecho que se acortaran aquellos días en 1918, pues, ¿no? Como ven, el esclavo se vende solito, y al final revela que son ellos los que ponen los alimentos espirituales, y son ellos mismos que lo corrigen, sus propias interpretaciones erradas del pasado, son ellos, nosotros pensamos, creímos y tuvimos que cambiar. No mencionan para nada a Jehová, que Jehová nos engañó, que Jehová nos dio un alimento equivocado, y ahora Jehová nos ha dicho que cambiemos. Deberían ponerlo así, pues, ¿no es cierto? Elemental, mi querido Watson, ¿no? Dice, acá, por ejemplo, también comprendimos, ¿cómo? ¿Qué tiene nadie que comprender? Se supone que es Jehová que comprende todo y se nos da yo servidito como alimento espiritual. Dice, también comprendimos que la primera fase de la gran tribulación no se inició en 1914. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? ¿Por qué tendría que llegar el esclavo a una conclusión si estos son alimentos de Jehová? Ellos tienen que publicar nomás en la Atalaya lo que Jehová les da y no llegar a ninguna conclusión personal. Porque esa conclusión en todo caso es de Jehová, que es el que da el alimento espiritual al esclavo. Dice, también comprendimos que la primera fase de la gran tribulación no se inició en 1914. O sea, lo que entendieron en el pasado estuvo errado porque fueron ideas, pensamientos de hombres imperfectos, obviamente. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque la Biblia revela que comenzaría con un ataque a la religión falsa. Entonces, como vemos, todo es explicar que ellos creyeron mal, que después de analizar mejor, que comprendieron así, entendieron mal, y que después de analizarlo mejor han llegado a la conclusión de esto y del otro. O sea,
Ellos mismos se están corrigiendo sus propias enseñanzas del pasado, que entendieron mal y pusieron una publicación de hombres imperfectos no inspirados, que fueron su propio punto de vista, que estuvieron errados, y ahora tienen una nueva interpretación porque se han puesto a analizar mejor. Acá no entra para nada Jehová Dios y Jesucristo. Y lo dicen en el 2013, cuando en el 2010 habían afirmado que lo que se publica en la talla era de Jehová Dios. Imagínense usted, pues, por eso yo me quejo, pues, por eso yo reclamo y desenmascaro la Watchtower, que son unos engañadores y mentirosos. Como digo, esta es la atalaya del 2013, del 15 de julio, cuando hacen sus cambios de entendimiento. Comienzan sus cambios de entendimiento en el 2013, 2014, 2015 y 2016. Puros cambios de entendimiento del pasado, tirando por la borda lo que se enseñó como la verdad en el pasado, amigos. Bueno, amigos, gracias por escucharme y espero que mediten esto que acabo de exponer en este video. Muchas gracias por su atención y será hasta mañana.